¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestra tradición religiosa, tan antigua y sabia, parece tener tantas nuevas ceremonias apareciendo de la nada? La verdad es que el conocimiento ancestral no se reinventa cada semana y aquellos que buscan un camino espiritual auténtico merecen verdad, no creatividad malintencionada. En este video vamos a adentrarnos en 7 de los inventos y engaños más comunes que circulan en nuestra religión. Hablaremos de supuestas ceremonias como el acercamiento a Iku, el baño de Oshe, la cazuela de Egun y otras creaciones que no tienen base tradicional. Descubriremos qué hay detrás de estos inventos, quiénes están detrás cuando sea posible identificarlos y por qué es tan importante mantenernos fieles a nuestras verdaderas tradiciones. Te recomiendo que veas este video hasta el final, porque conocer estas falsificaciones no solo te protegerá de estafadores, sino que fortalecerá tu camino espiritual genuino. Si encuentras valor en este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con quienes pienses que pueden beneficiarse de esta información. Antes de comenzar, quiero hacer una advertencia importante. Este video lo enfoco a todos aquellos que están siendo estafados con invenciones que no existen en nuestra tradición. Muchos dirán, pero tú eres un olugo joven o no llevas tantos años como sacerdote. Les reitero algo fundamental: no importan los años, lo que importa es el estudio, la investigación y la búsqueda constante de la verdad. ¿En quién confiarías más? ¿En un sacerdote consagrado hace 30 años que no estudia y promueve malas prácticas? ¿O en uno que lleva menos tiempo pero que estudia, investiga, lee y nunca se queda con una sola explicación, sino que busca comprender la verdad completa? Con esto no pretendo que confíes ciegamente en mí, al contrario, siempre te invito a sembrar esa semilla de la duda para que investigues por tu cuenta y ejercites tu mente para que no se llene de telaraña. Debo advertirte, querido espectador, que lo que verás en este video son barbaridades que no existen, pero que grandes estafadores de nuestra religión te querrán hacer: entregar y fabricar con todo lo que su imaginación pueda inventar. Muchas cosas que mencionaré existen dentro de nuestra religión, pero no se reciben como estos oportunistas afirman. Otras son simplemente invenciones y algunas te dirán que son personales. Quiero que sepas que esta lista apenas rasca la superficie de lo que está sucediendo. Prepárate porque vendrán más videos continuando esta serie, ya que estos oportunistas crean nuevas ceremonias y fundamentos casi a diario. Lo verdaderamente alarmante es cómo se defienden cuando son descubiertos. Sus argumentos siempre son predecibles. Nadie tiene todo el conocimiento, o cada casa tiene sus secretos. La excusa más indignante que he escuchado es cuando te piden discreción sobre sus invenciones. Traducido al lenguaje claro: déjame seguir con mi negocio de fantasías religiosas y no reveles la verdad a nadie. Es como si un ladrón te pidiera que te quedes callado mientras vacía tu casa de todo lo valioso. Comencemos nuestro recorrido por estos engaños religiosos con una ceremonia que me dejó verdaderamente perplejo cuando la descubrí: el llamado acercamiento a Iku. Imagínense esto: una ceremonia supuestamente diseñada exclusivamente para las mujeres que pretende acercarlas a Iku, es decir, a la muerte. La contradicción salta a la vista de inmediato. En nuestra tradición, uno de los propósitos fundamentales del trabajo espiritual es precisamente mantener alejada a la muerte, no invitarla a nuestra mesa. Durante mis investigaciones me topé con religiosos que promovían esta ceremonia como una especie de versión femenina de Orún. Pareciera que estuviéramos hablando de un perfume con una edición especial para ella, como si nuestros ancestros hubieran diseñado versiones diferentes de los fundamentos según el género. Cualquier persona con conocimientos básicos de nuestra tradición se preguntaría: ¿qué conexión tiene Orún con Iku
que justifique crear una ceremonia específica para mujeres. La contradicción es tan evidente que resulta dolorosa. Cuando entregamos mano de Orula, uno de los objetivos primordiales es precisamente alejar a la persona de la muerte prematura, no conducirla hacia ella. ¿Cómo podríamos entonces crear una ceremonia con el propósito contrario? Este invento tiene un origen identificable. Surgió en los círculos cercanos a un religioso cubano que operaba principalmente en Venezuela, quien creó esta ceremonia sin ningún fundamento en la tradición. A pesar de que el creador ya no está entre nosotros, su invención continúa propagándose a través de algunos de sus seguidores que o bien fueron engañados o encuentran en esta farsa una manera de generar ingresos. Si alguien te ofrece un acercamiento a IQ, recuerda que nuestros ancestros nos enseñaron a respetar y honrar la muerte, pero también a mantener una distancia prudente de ella, nunca a buscar su cercanía. Nuestra segunda parada en este viaje por las invenciones religiosas nos lleva al supuesto baño de Oshe. Aclaremos algo fundamental. En nuestra tradición existen diversos baños rituales como el baño Mewa o el baño de Ofun, cada uno con su propósito específico y sus fundamentos ancestrales. Sin embargo, no existe ninguna obra ritual llamada baño de Oshe. Es cierto que dentro de muchos tratados de Ifá encontramos prescripciones para baños purificadores que llamamos Ebo Misi, pero estos responden a necesidades específicas identificadas en la consulta y no constituyen ceremonias estándar que lleven el nombre de un Odu en particular, como pretende hacernos creer este invento. He visto recetas de este supuesto baño que mezclan elementos de manera tan arbitraria que resulta evidente su falta de fundamento. Imaginen una preparación que incluye agua de río, zumos vegetales, huevos de codorniz, miel y, para completar, agua florida. Esta mezcla debe dejarse toda una noche a los pies de Ochun, con velas encendidas. Lo más sorprendente es que, según los promotores de esta invención, no es necesario tener a Ochun consagrada para realizar este ritual. Es como decir que puedes hacer un plato elaborado sin tener los ingredientes necesarios. La tradición es clara. Los rituales tienen procedimientos específicos por una razón. No son simples recetas de cocina que se pueden improvisar. Otro detalle revelador es la instrucción de enjuagarse con agua limpia después del baño ritual. Cualquier persona con conocimientos básicos sabe que los baños rituales deben permanecer en el cuerpo para que su influencia espiritual actúe. Lavarse inmediatamente después anularía completamente el propósito del ritual. Sería como sembrar una semilla y arrancarla de inmediato. Si alguna vez te proponen este baño, mi recomendación es que sonrías amablemente, tomes tus pertenencias y te alejes lo más rápido posible de esa casa religiosa. Tu bienestar espiritual y tu bolsillo te lo agradecerán. El tercer elemento en nuestra lista de invenciones nos lleva a examinar algo que se ha vuelto tristemente común: la cazuela de Egun. En nuestra tradición genuina, los babalaos confeccionamos una teja sencilla como altar para la veneración de Egun. Esta teja sirve como punto focal para las ofrendas y comunicación con nuestros ancestros. Lo importante aquí es entender qué es y qué no es esta teja. Es un altar, un espacio consagrado para la comunicación, pero no contiene en sí misma a Egun ni requiere elementos adicionales complejos. La teja lleva pintados ciertos signos, odus, que tienen relación directa con el culto a los ancestros. No lleva cargas místicas, no requiere elementos adicionales, no necesita transformarse en una exhibición digna de un museo de curiosidades. Sin embargo, en los últimos años he observado con preocupación cómo algunos religiosos han convertido este elemento sencillo en algo cada vez más complejo y ostentoso. De pronto aparecen tejas que incluyen calderos, cráneos, parafernalia diversa e incluso versiones especiales para hijos de determinados orishas. Todo esto, por supuesto, con un costo proporcionalmente elevado. Estas elaboraciones no solo carecen de fundamento tradicional,
sino que desvirtúan el propósito original del elemento. Es como si alguien decidiera que para rezar necesita una silla bañada en oro con incrustaciones de diamantes, cuando lo importante es la intención de la oración, no el asiento donde se realiza. Las tejas tradicionales para Egún no llevan otá, piedra, no llevan gunugún, hueso, no llevan cargas místicas de ningún tipo. Son simplemente un altar decorado con los signos apropiados donde realizamos las ofrendas correspondientes cuando es necesario. Si te ofrecen una teja de Egún que parece un escenario de película de acción con múltiples componentes y un precio equivalente a un pequeño vehículo, recuerda que la tradición genuina valora la simplicidad con propósito, no la complejidad sin fundamento. Llegamos ahora a uno de los engaños más preocupantes, la supuesta entrega o recepción de Iyami o Zoronga. Este tema requiere una explicación cuidadosa para separar lo que existe de lo que es pura invención. En primer lugar, debemos aclarar que Iyami o Zoronga sí existe como concepto y como culto en África. No estamos hablando de una invención total, sino de una malinterpretación y mal uso de algo real. El problema surge cuando alguien te dice que puede entregarte este poder o que necesitas recibirlo como si fuera un atributo religioso más. Iyami o Zoronga representa en la tradición yoruba africana un culto específico practicado por personas concretas con rituales definidos. No es un concepto abstracto ni una energía etérea que flota en el ambiente. Es comparable a una institución religiosa, con miembros, prácticas y objetivos específicos. Lo fundamental que debes comprender es que este culto no llegó a América durante la diáspora africana. No se estableció en Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos, ni ninguna otra nación del continente americano. Por lo tanto, no existe una presencia real de este culto con la cual interactuar en nuestro contexto. Realizar ceremonias para combatir o apaciguar a Iyami o Zoronga en América es como instalar un sistema de aire acondicionado en el Polo Norte. No hay nada que combatir porque no existe una presencia real del culto en nuestro entorno. Me preocupa especialmente una práctica que se ha vuelto común: entregar Iyami o Zoronga durante ceremonias de iniciación, especialmente cuando llevan al Iyawo al río. Esto no solo carece de fundamento tradicional, sino que presenta una contradicción lógica enorme. Según la tradición, Iyami juró enemistad con la humanidad. ¿Cómo podría entonces un religioso, cuya misión es proteger y ayudar a las personas, entregarles algo fundamentalmente opuesto a ese propósito? La brujería y la hechicería existen en todas las culturas, pero cada tradición tiene sus propias manifestaciones y mecanismos. No podemos trasplantar conceptos de un contexto cultural a otro sin caer en graves distorsiones y, en este caso, en estafas evidentes. El quinto engaño que debemos abordar es el llamado matrimonio yoruba. Es importante matizar este tema con cuidado. No estoy afirmando que los yorubas de África no tengan ceremonias matrimoniales tradicionales. Por supuesto que las tienen, como cualquier cultura milenaria. Lo que señalo es que esta ceremonia, tal como se ofrece actualmente en nuestro contexto, no forma parte de la tradición afrocubana que heredamos. Este fenómeno surgió principalmente en ciertas regiones de México, donde individuos sin credenciales religiosas legítimas comenzaron a ofrecer estas ceremonias a parejas buscando una alternativa exótica para su unión. Estos promotores suelen atribuirse conexiones con figuras místicas o deidades para legitimar sus prácticas, lo cual ya debería encender todas nuestras alarmas. Lo que ocurre con estas ceremonias es similar a cuando alguien toma elementos visuales de distintas culturas, los mezcla arbitrariamente y vende el resultado como auténtico. Imagina un plato que mezcle sushi, guacamole y curry, presentado como comida tradicional japonesa. Cualquier conocedor vería inmediatamente la falsedad. En nuestra tradición afrocubana,
Existen formas específicas de bendecir y reconocer las uniones matrimoniales, pero no implican las elaboradas ceremonias que estos individuos promocionan. Las bendiciones tradicionales son sencillas, profundas y están enraizadas en nuestros valores ancestrales de respeto, compromiso y construcción familiar. Si estás considerando un matrimonio yoruba, pregúntate, ¿qué busco realmente? Si es una bendición espiritual genuina para tu unión, existen caminos legítimos dentro de la tradición. Si buscas un espectáculo exótico para impresionar a tus invitados, quizás necesites reflexionar sobre las verdaderas prioridades en tu camino espiritual. Llegamos a un engaño que ha florecido especialmente en la era digital, la supuesta entrega de elementos sagrados a distancia, ya sea que te ofrezcan recibir los guerreros, los eleques, etc., sin estar físicamente presente. Estamos frente a una práctica que contradice principios fundamentales de nuestra tradición. Nuestra religión es experiencial, táctil y comunitaria por naturaleza. Requiere presencia física por razones tanto prácticas como espirituales. El Ashe, esa fuerza vital que sustenta nuestras prácticas, no se transmite por correo electrónico ni se puede empaquetar en una caja para enviarse por mensajería. Imaginen por un momento lo siguiente: un médico que pretende realizar una cirugía a distancia sin tocar jamás al paciente, un chef que afirma poder enseñarte a distinguir sabores sin que pruebes los alimentos, un músico que dice poder enseñarte a tocar el piano sin que tus dedos toquen jamás las teclas. Estas analogías ilustran lo absurdo de pretender que los fundamentos religiosos pueden recibirse remotamente. La tecnología es maravillosa para el aprendizaje, para compartir conocimientos teóricos, para mantener conectada a la comunidad religiosa. Pero hay límites claros sobre lo que puede y no puede hacer. Un video puede mostrarte cómo se realiza un ritual, pero nunca podrá reemplazar la experiencia de vivirlo. He encontrado casos verdaderamente dolorosos de personas que pagaron considerables sumas por recibir elementos sagrados por correo, solo para descubrir después que lo que tenían en sus manos eran objetos sin consagración adecuada, sin el Ashe necesario para cumplir su propósito espiritual. Y aquí viene un problema que quiero que entiendas bien, presta atención. Si este es tu caso, seguramente te habrás hecho una pregunta crucial. Padrino, después de recibir tal cosa, me ha ido mal, todo empeoró, o en algunos casos raros, todo me va bien. Si todo era una estafa, ¿cómo puede tener algún efecto? Esta duda es completamente válida y merece una explicación cuidadosa. Presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora, porque es fundamental para entender lo que está ocurriendo. Aunque ese fundamento que te entregaron mediante una videollamada, donde quizás viste a alguien cantando o haciendo supuestos sacrificios, sea falso, debes entender algo. Esos cantos que escuchaste son, en su mayoría, rezos antiguos que se han preservado a través de generaciones. Estos rezos, junto con cualquier sacrificio que se haya realizado, inevitablemente atraen energías hacia ese objeto, energías que posteriormente te afectarán a ti directamente. Por eso algunas personas experimentan que todo les va mal o para atrás después de recibir estos fundamentos fraudulentos. En casos extremadamente raros, 1 entre 1.000.000, podrías tener la fortuna de que lo que te hicieron tenga alguna similitud con lo que verdaderamente necesitaba, pero esta posibilidad es tan remota que no merece consideración seria. Ahora ya comprende por qué te está sucediendo lo que estás viviendo. Si estás lejos de centros religiosos establecidos, comprendo la tentación de estas ofertas, pero la paciencia es también una virtud espiritual. Vale la pena esperar y organizarse para recibir los fundamentos de manera apropiada que caer en la trampa de soluciones rápidas pero ineficaces. El último, pero no menos importante engaño que abordaremos hoy está estrechamente relacionado con el anterior.
las supuestas ceremonias de mano de Orula, Awofakán e Icofá, o de Yoko Osha, realizada a distancia. Este quizás sea el más peligroso de todos porque afecta directamente ceremonias fundamentales de nuestra tradición. Estas iniciaciones representan momentos cruciales en el camino espiritual de una persona. Son transformaciones profundas que requieren una serie de elementos imposibles de replicar a distancia. La presencia de la comunidad religiosa, el contacto directo con los elementos sagrados, los cantos y rezos realizados en persona, la energía colectiva y muchos otros aspectos que no pueden digitalizarse ni empaquetarse. Cuando me encuentro con estos casos, suelo preguntarle a la persona: ¿confiarías en un cirujano que te ofrezca operarte a control remoto? ¿Contratarías a un constructor que prometa edificar tu casa sin pisar nunca el terreno? Las respuestas evidentes a estas preguntas nos muestran lo absurdo de pretender que ceremonias tan profundas puedan realizarse sin presencia física. A veces me dicen que no debería meterme en problemas denunciando estas prácticas. Mi respuesta siempre es clara. Cuando se trata de proteger la integridad de nuestra tradición y el bienestar espiritual de las personas, estoy dispuesto a enfrentar cualquier incomodidad. Lo que está mal, independientemente de quién se sienta ofendido por señalarlo. Estas ceremonias a distancia no solo son ineficaces desde el punto de vista espiritual, sino que también representan una falta de respeto a todos los ancestros que preservaron estas tradiciones a través de incontables sacrificios. Imaginen por un momento lo que pensarían nuestros mayores al ver que ceremonias por las que ellos enfrentaron persecución y discriminación ahora se ofrecen como si fueran productos de un catálogo en línea. La transformación espiritual genuina requiere esfuerzo, compromiso y presencia. No hay atajos en el camino de la tradición. Quien te ofrezca una versión express o remota de estos fundamentos está priorizando tu dinero por encima de tu bienestar espiritual. A lo largo de este recorrido por estos 7 engaños religiosos, espero haberte proporcionado herramientas para distinguir entre la tradición auténtica y las invenciones oportunistas. Nuestra religión es un tesoro ancestral que ha sobrevivido siglos de desafío precisamente porque se mantuvo fiel a sus principios fundamentales. El conocimiento genuino no surge de improviso ni se reinventa para satisfacer tendencias pasajeras. Es un río profundo que fluye desde nuestros ancestros hasta nosotros, y nuestra responsabilidad es mantenerlo limpio para las generaciones futuras. No caigas en la trampa de pensar que lo más complejo, costoso o novedoso es necesariamente mejor. Muchas veces la sabiduría más profunda se encuentra en las prácticas más sencillas que han probado su eficacia a través de generaciones. Pero si has sido víctima de alguna de estas estafas, quiero que sepas que no estás solo y sobre todo que no debes rendirte. Como mencioné al principio de este video, no has perdido la fe en nuestra tradición. Simplemente necesitas recuperar la confianza. Cree en ti mismo, observa cuidadosamente lo que ocurre a tu alrededor, investiga con personas de confianza y recuerda que aquí estamos nosotros para responder tus dudas y acompañarte en tu camino. La tradición genuina ha sobrevivido siglos precisamente porque su poder y sabiduría son reales. Un tropiezo con personas deshonestas no define tu destino espiritual. Al contrario, puede ser el catalizador que te lleve a un conocimiento más profundo y auténtico. Cultiva tu espíritu crítico, investiga, contrasta información y sobre todo busca maestros que valoren más tu crecimiento espiritual que el contenido de tu billetera. Un verdadero guía espiritual te animará siempre a aprender, cuestionar y comprender, nunca a seguir ciegamente. Te recomiendo especialmente que veas nuestro video sobre 7 mentiras en Ifá que te están ocultando. La cuarta te impactará, que complementa perfectamente la información que hemos compartido hoy y te dará herramientas adicionales para protegerte de estos engaños.
se despide su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe.